Buenas noches, nosotros somos el grupo K, que está conformado por Lady Caterine Páramo, Yajaira Sánchez y mi persona María Alejandra Alzate. Primeramente voy a empezar hablando sobre lo que son las actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder positiva o negativamente ante un objeto, una situación, una institución o una persona en particular. Como tal, consta de componentes cognitivos, es decir, de conocimiento o intelectuales, afectivos, es decir, emocional y motivacional, y por último de desempeño, que hace referencia a lo conductual o de acción. Una actitud implica aprobación o desaprobación, es decir, un juicio moral. Aspectos psicológicos a evaluar en las actitudes. En la actitud se evalúa el comportamiento, los juicios y los componentes cognitivos de un individuo ante alguna situación o hacia una persona. Pueden usarse distintos métodos para obtener información concerniente a la actitud de una persona hacia algo, incluyendo la observación directa, las técnicas proyectivas, los indicadores fisiológicos, las mediciones de las asociaciones implícitas y los inventarios o escalas de actitud. El procedimiento más inmediato es la observación directa, es decir, observar cómo se comporta la persona en relación con ciertas cosas. La disposición a hacer un favor, firmar una petición y realizar una donación a alguna causa son ejemplos de mediciones conductuales de actitudes. Entre los instrumentos de medición tenemos técnicas proyectivas en las cuales pueden evaluarse de manera proyectiva la actitud mostrando un conjunto de imágenes ambiguas a las personas e indicándoles que inventen una historia sobre cada imagen. Dos técnicas proyectivas que pueden usarse para determinar actitudes individuales son las asociaciones de palabras y el completar enunciados. Por otra parte, tenemos las asociaciones implícitas, que es cuando las actitudes o bien otros pensamientos y creencias no se revelan explícitamente en el comportamiento de una persona, pueden estar implícitas en lo que dice o hace. Uno de los instrumentos que se puede aplicar es una prueba de asociación implícita de ventana de respuesta. También tenemos las escalas tradicionales de actitud. Bueno, los valores. Al hablar de estos nos referimos a la utilidad, importancia o mérito que se le atribuye a actividades o objetos en particulares. Estos se consideran más importantes para la personalidad. Este concepto no solo se limita a la psicología y a la sociología, sino que también emplea campos como la filosofía, la religión, la economía, entre otros. Al hablar de la medición de valores, se ha usado una amplia variedad de estas mediciones en el mundo para lo relacionado con el trabajo, la moral, la crianza de los niños, entre otras funciones. Aunque la mayoría de estos antiguos instrumentos que se usaban para la medición de los valores fueron descontinuados, hay uno pues que mencionaban en la lectura, que es el estudio de valores de Rockich, no sé si se pronuncia así. No lo hizo, no se descontinuó. Él lo que hizo fue definir el valor de una organización de creencias relativamente perdurable alrededor de un objeto o situación. Sostuvo que hay dos tipos de valores: los valores relativos a los modos de conducta, que estos son los que a su vez él dividió en grupos de valores morales y valores de competencia. Los primeros se referían a la conducta interpersonal, los que producen sentimientos que cuando los valores se hacían malos, se violaban, generaban un sentimiento de culpa. Y los segundos, que eran a los que él hablaba concernientes a los estados finales o valores de competencia, se refería a la conducta intrapersonal o de autorrealización. Y en este caso, cuando eso se faltaba a ello, se provocaba un sentimiento de inadecuación. Los valores vocacionales. Hacía referencia a aquellos valores que decide aplicar en cierta situación desde la vocación que sientas por dicha situación. Es decir, entonces si actúas con estos valores porque sientes que nacen
de tu esencia los hace convertirse en valores vocacionales. La escala de valores que mencionaba decía que era desarrollada por un consorcio internacional de psicólogos vocacionales en los Estados Unidos, Asia y Europa. Su propósito fue comprender los valores que se buscaban o esperaban encontrar en diferentes papeles de la vida y evaluar la importancia relativamente con el trabajo o contexto en el que se presentaban. Esta escala constaba de 106 reactivos que se calificaban 21 valores y cada valor tenía 5 reactivos. Bueno, las mediciones de orientaciones personales son similares a los inventarios de intereses y de valores. Por ejemplo, la orientación personal es la medida en que un individuo intenta ser todo lo que puede ser para alcanzar su potencial y autorrealizarse. Uno de estos test, por así decirlo, para catalogar las orientaciones personales es el inventario BIN sobre el papel de sexo. Estos se desarrollaron varias mediciones relativas orientadas al papel del sexo, esto orientado más que todo al interés sobre la discriminación de género y por el carácter y origen de las diferencias de sexo entre las características psicológicas. Este inventario, en su forma breve, fue diseñado para clasificar a las personas de acuerdo con su orientación en cuanto al papel del sexo, y eso consistía en 60 palabras o frases que deben clasificarse en una escala de 7 puntos, siendo 1 nunca o casi nunca, y siendo 7 siempre o casi siempre. Eh, Habían 20 de estos reactivos, o hay 20 de estos reactivos orientados más que todo a los hombres. Por ejemplo, aspectos como agresividad, etc. Otros 20 criterios más orientados a las mujeres, como la ternura, el afecto, y otros 20 criterios orientados a la parte neutra, como podían ser afectivo o algo alegre. Para esto, primero se determinaron las clasificaciones en una escala de 3, la masculinidad, la feminidad y la androginia. Y después de esto, los examinados se ubicaban en 4 categorías diferentes, de acuerdo con las clasificaciones de la categoría anterior, que podía ser masculinidad, feminidad, androginia o indiferenciado. Estos test generalmente no eran, o sea, eran muy satisfactorios, pero los datos de validez eran bastante escasos, por lo cual esto hacía advertencia a los investigadores que no se confiaran en las normas que estaban incluidas dentro del manual, ya que estas estaban basadas en muestras de estudiantes de Oxford. Otro de los test era la escala de igualitarismo del papel de los sexos, que estaba diseñada a partir de las actitudes hacia la igualdad de hombres y mujeres. Esto contenía 95 enunciados y de actitudes que se responden en escala de 5 puntos. La escala de 19 reactivos de este test respondía a los siguientes dominios, que eran papeles maritales, de los padres, de empleos, sociales, interpersonales, heterosexuales y papeles educativos. Y por último, los inventarios de orientación personal se establecían en 10 escalas. El valor de autorrealización, la existencialidad, la reactividad de sentimientos, la espontaneidad, el autorrespeto, la autoaceptación, la naturalidad del hombre o naturaleza del hombre, la sinergia, la aceptación de la agresión y la capacidad del contacto íntimo. Pues muchas gracias. Esta fue nuestra intervención de parte de nuestro grupo y que tengan buena noche.